Primero presentarme, soy Agustín Pons, agradecidísimo a Cámara por la organización de las jornadas y al Hub de Empresas del Sabadell por acogerlas. Ahora se me ve. Quería, antes de empezar, esta era la última ponencia y tenía un carácter que era un poco distinto a todas las ponencias anteriores, por lo tanto el meterla ahora es un poco disruptivo, pero bueno, tema de organización y toca ahora. Por eso veréis que no sigue una secuencia así más o menos lógica, lineal de cómo estaba programado. No es técnica, es todo lo contrario de técnica, porque tocaba hablar de cómo incorporar a agentes en la consecución de una posición de cierto liderazgo en las iniciativas de economía circular, pero incorporando a todos esos agentes que tienen que ver con la comercialización, la puesta en valor, la puesta en el mercado, tanto de mis productos como de mis servicios. Cuando nos estábamos planteando el cómo hacer la ponencia, la verdad es que le dimos bastantes vueltas al tema de cómo hacerlo sin que resulte demasiado redundante, porque estamos hablando de espacios muy comunes. Sinceramente, esto de la economía circular es algo que, como ha dicho Emi al principio de las jornadas, se viene debatiendo desde hace mucho tiempo. La colaboración, muchas veces en algunos sectores productivos, la colaboración en las cadenas de comercialización se da y muchas veces se ha dado de manera natural. Incluso el debate se ha ampliado, se ha intentado incorporar nuevos actores en el debate. Es decir, la economía circular como estrategia está clara. Es cierto que últimamente, más que ser clara, es casi una necesidad. Recordemos que el paquete de medidas de economía circular de la Unión Europea tienen que ver con aquello de que se nos están acabando los recursos. Es algo así como una evidencia que o abordamos o tenemos que llegar a la conclusión a la que estamos llegando ahora. Tenemos que cambiar nuestros modelos productivos, nuestros modelos de comercialización. ¿Por qué? Porque el planeta es finito, los recursos son finitos, y este es un debate en el que no queríamos entrar, porque es un debate que parece que es obvio. No le hagáis mucho caso a algunas reiteraciones que aparecen en el texto, las queríamos mantener porque son incorrecciones, ahora os explicaremos el porqué. Pero bueno, cuando incluso queremos definir los principios de economía circular, aparecen claro, ¿no?, en cuáles son esos pilares en los que se sustentan todas estas apuestas para construir modelos de economía circular. Creemos que no había demasiado que aportar en esta parte, incluso los beneficios. Los beneficios parecen claros. Y si parecen claros, ¿por qué no hay una apuesta decidida? Y como nos tocaba hablar de eso, no tanto de los beneficios, sino de por qué no, intentamos reflexionar un poco sobre cómo construir esas posiciones de liderazgo, y hasta en eso parece que hay un cierto consenso. Bueno, pues al final el compromiso, la evaluación, la implementación, que cómo construir los modelos que a mí me permitan obtener una posición de liderazgo, una posición competitiva en un mercado, a partir de construir mi modelo, ahí se me escapó, aquí hay parte de la trampa. Está en una esquinita, ¿no? Se me olvidó quitarlo. Esta parte de la ponencia está hecha por inteligencia artificial. Como decíamos, cómo hacer algo nuevo, algo distinto, de algo que es muy evidente. Pues le dijimos a la inteligencia artificial, le pusimos el nombre de la ponencia y permitimos que la inteligencia artificial nos hiciese en 9 diapositivas, pero le dijimos que fuesen 9 para no cargar mucho la primera parte, una ponencia sobre cómo construir modelos de liderazgo en economía circular. Y la inteligencia artificial, bueno, acertó bastante sobre aquello que estábamos discutiendo hace 2 semanas en el despacho, la empresita, sobre cómo abordar la ponencia. Porque además, bueno, las estrategias también estaban claras, incluso el cómo gestionar los grupos de interés. Detectaba claramente cuáles eran los grupos de interés. Claro,
Y esos grupos de interés con los que por obligación tengo que coordinarme y tengo que establecer estrategias comunes para tener éxito en esa implementación de la economía circular. Incluso la inteligencia artificial pues me daba algún que otro ejemplo de cómo algunas grandes empresas habían construido esos modelos de liderazgo en base a propuestas de economía circular. Y es más, que era la parte que más nos gustó, detectaba dónde estaban esos grandes problemas. ¿Dónde estaban esos grandes problemas que van en respuesta a por qué, si es tan evidente todo esto, no somos capaces de construir esas propuestas, no como empresa individual, sino incluso como conjunto de empresas implantadas en un territorio de economía circular? Y, bueno, el primero, el que parece casi siempre claro, que es el que siempre decimos, la mentalidad lineal. Es claro, romper una propuesta, un modelo, que son propuestas que muchas veces se rompen con preguntas como la que acabamos de hacer. Pero estamos hablando de economía circular. ¿No era más sencillo a lo mejor no haber lanzado al mercado un producto que lo único que genera es un impacto que desde luego era absolutamente evitable? La inversión, porque aunque, como ha dicho Enrique, hay muchas ventajas, pero hay un momento en el que tomar la decisión que hace falta una aportación de esfuerzos, de recursos económicos, que luego generará retornos, sí, casi que creo que no tenemos ninguna duda al respecto, pero, y luego además esto, que era parte de donde nosotros queríamos incidir mucho, que es esa colaboración en la cadena de valor. Es que además mi apuesta individual, colectiva como empresa, necesita de coordinar además muchos esfuerzos con otros actores que o están alineados en esas estrategias o a veces me impiden implantar con éxito esos modelos. Además, había unas conclusiones y recomendaciones claras. Beneficios, pasos a seguir y rol de los grupos de interés. Lo que pasa es que la inteligencia artificial me recordaba esos lugares comunes que nos aportaban poco valor, porque, bueno, sí, esto está más o menos claro. Incluso, recordando alguna charla, alguna ponencia que, por ejemplo, Jordi Sebastián, en el ámbito precisamente de estas conferencias en materia de sostenibilidad de cámara, hablaba que incluso en los ecosistemas productivos industriales estaba detectado hasta esa célula de circularidad, que son los polígonos industriales. Y hablaba incluso de esas estrategias que tenían que promover las cadenas cortas y los ecosistemas cercanos y, bueno, los polígonos, y encima existen hasta herramientas y metodologías implantadas, como los casos de simbiosis industrial, que permiten caminar en este camino. Y además incluso hay algunas herramientas de simbiosis industrial que permiten diagnosis preliminares, que aceleran muchísimo los procesos de implantación de estas estrategias. Hay alguna que otra herramienta que me imagino que algunos conoceréis, que permiten avanzar mucho y acortar todo ese esfuerzo de inversión inicial y de esfuerzos incluso de coordinación. Le dimos las gracias a la inteligencia artificial por la aportación que había hecho. De hecho, a partir de esas semanas en las que estuvimos reflexionando y nos hemos puesto las pilas nosotros, era un desafío que teníamos de cómo incorporar los mecanismos de inteligencia artificial a lo que hacemos, y ya estamos en ello. Ya hemos contactado con un hub de jóvenes emprendedores que nos están diseñando parte de nuestros procesos porque nos pareció muy interesante la aportación que se puede hacer. Pero entiendo que no nos habíais llamado aquí para esto, así que quisimos dar un pasito hacia adelante, sobre todo en lo que tenía que ver eso de cómo coordinar esfuerzos, intereses, y elegimos uno. Además, como vimos que en el programa de las jornadas estaban invitados no solamente empresas, sino también incluso se invitaba a que administraciones locales, a que pudieran asistir y venir. Hay un caso que a nosotros nos encanta, nos gusta muchísimo, como empresita, que pudimos colaborar con ellos desde el inicio y que nos parece que podía
recordarnos todos esos elementos clave en el proceso que podíamos compartir con vosotros. Así que nos pusimos en contacto con ellos. Es un ayuntamiento pequeñito, Vistabella del Maestrazgo, os sonará, sí. Precioso, el enclave es maravilloso, pero es de esos municipios de interior de la provincia de Castellón. Sabéis que los municipios del interior de la provincia de Castellón tienen los mismos índices de despoblamiento que tiene Teruel, Soria, esos que Soria ya, Teruel existe, pues nosotros tenemos una provincia que en estos momentos el interior tiene los mismos índices, si no alguno más acuciante. Y uno de esos municipios que en principio no atesoraba ninguna característica que dijese, lo tienes todo como para, al contrario, aparentemente no tenían nada como para atreverse a hacer, no hay recursos, no hay personal, no hay colaboraciones externas, todo parece que está en contra muchas veces. Se atrevieron, y ahí hay una primera clave, a aprovechar una nueva normativa y fondos que venían por todas partes como para decir, ¿y por qué no? Vamos a intentarlo. Como el escenario dibujado parece que es claro y que hay consenso, pues vamos a lanzarnos a ver a dónde llegamos. También es verdad, como tú comentabas al final de la ponencia, que bueno, que contactaron con alguien que desde fuera les pudiese echar un cablecillo y que quisiese pasar allí ratos con ellos diseñando algo. Así que nos pusimos en contacto con ellos, sobre todo porque apareció una noticia en el periódico El Mediterráneo de Castellón hace relativamente poco, hace 3 semanas, donde el municipio de Vistabella del Maestrazgo ayudaba al municipio de Chodos a implantar un nuevo modelo de gestión de recursos en el territorio. El municipio de Vistabella transitó este proceso, decidió empezar a finales del 19. No estamos hablando de hace tanto tiempo. A finales del 19. Empezaron en enero del 20, justo el Día de Reyes. Y desde allí hasta aquí no solamente han implantado un modelo de gestión territorial absolutamente distinto al que tenían hace 4 años en el municipio, sino que además ahora tienen a bien compartir con los municipios del entorno el modelo y ayudarles a implantar a los municipios de alrededor. Ahora están con Chodos, luego vendrá Benafigos y Atzaneta ya empezó a implantarlo con algunas diferencias en el mismo momento que arrancaban allí. ¿De qué se trata? Ellos aprovecharon un elemento, el cambio de normativa, precisamente con la nueva ley de economía circular, suelos contaminados y residuos, que marcaba, antes de llegar esa ley, que sabéis que es de hace relativamente poco, en el 19 ya hubo un anticipo de por dónde iban a ir los tiros con una modificación sustancial de lo que era el Plan Integral de Gestión de Residuos de la Comunidad Valenciana, y ahí ya se apuntaba la dirección por donde iba a caminar. Así que ellos cogieron y, aprovechando esa modificación en abril del 19, dijeron, nos lanzamos. Y se lanzaron. Esto lo pasaremos, pero bueno, lo que os estaba comentando, ese contexto normativo que cambiaba y que cambiaba sustancialmente. ¿Por qué? Porque ese contexto normativo nos recordaba que había que gestionar los recursos, que las materias primas no son infinitas, que hay que aprovechar los residuos como materias primas en otros procesos, lo que estábamos comentando. A los municipios también se les recuerda, como a las empresas, como a los productores, como a las cadenas de comercialización, como a los scraps. Se nos recuerda. Y aquí se nos recordaba. Y ellos decidieron, y así se lo explicaban a la gente de Chodos, que su situación de partida, y en la explicación a Chodos, cogieron los datos de Chodos, los analizaron, igual que hicieron en su día con sus números, bueno, que nosotros les ayudamos a hacer, y fijaros, esto es exportable a todos los municipios en la Comunidad Valenciana, que en ese momento el porcentaje de separación, no de reciclaje, el reciclaje es otra cosa, el porcentaje de separación de residuos es ese,
Pero esa es una realidad en todos los municipios de la Comunidad Valenciana. El vidrio, el papel, el volumen, los envases ligeros, veis que ahí no hay nada de orgánica, y la fracción resto, un 83%. Es decir, esa fracción que al final tiene que acabar entrando en una planta, en una TMD, que supuestamente tiene que tener unas capacidades de separación para la gestión adecuada, está en un 83%. Esa es la situación en Chodos a día de hoy. Y los de Vistabella les decían, nosotros estábamos parecidos. Cuando nosotros empezamos, incluso estábamos un poco peor que vosotros. Estos son los números en Vistabella hoy. Los números en Vistabella, como veis, han cambiado sustancialmente. Se han aumentado muchísimo los porcentajes en los scraps, en envases ligeros, perdón, vidrio y papel y cartón. Ha aparecido una fracción con mucha fuerza, que es el orgánico. Y en el orgánico ya están en el 18%. Saben que tienen que llegar casi al 40%, pero están en el 18%. Y en la fracción resto, pues ha disminuido sustancialmente. Sabéis que todo el carácter impositivo en el residuo carga sobre esto, y más con la aplicación de la nueva ley. Sobre la fracción resta. Sobre la fracción orgánica no carga, porque si la fracción orgánica es orgánica y tiene un nivel de impropios que marca la ley, ya no es un residuo. Ya no es un residuo, es una materia prima que se mete en un proceso. Ellos hacen compost en el municipio. No es el único municipio que está haciendo compost en la Comunidad Valenciana. Ahora hay muchos municipios que están haciendo compost en la Comunidad Valenciana con su residuo orgánico. Bueno, muchos. Ojalá fuesen muchos más. Unos cuantos ya. Este es el porcentaje que están ahora en el municipio de Vistabella. Y esto es lo que les aconsejaban al municipio de Chodos que emprendan el camino. Esta presentación la hicieron en diciembre pasado. El acuerdo, el convenio de colaboración es el que apareció en el periódico El Mediterráneo hace 3 semanas, que se firmaba ya el acuerdo de colaboración porque Chodos empieza ya. Y incluso en Vistabella tienen muy controlado cómo funciona en según qué parte del municipio la gestión. Y es muy distinta. En el municipio, con sus vecinos, ese es el nivel de separación que hay. Cumpliendo de largo lo que es el actual marco normativo. De largo. Esa es la orgánica, envases. Y veis que la fracción resto solamente se queda aquí. Con los grandes productores incluso han conseguido dar un salto muy grande, con los grandes productores, los habituales en el municipio. Tienen un problema, que es este, que son los que vamos los fines de semana a disfrutar de las zonas de interior. Que los que vamos los fines de semana a disfrutar de las zonas de interior, pues nos llevamos los productos y les dejamos el residuo, y además se los dejamos de cualquier manera. Ellos saben que para poder dar el salto y para poder cerrar, que es lo que van a hacer este año, van a implantar lo que se llaman unas zonas de aportación o de emergencia, y ahí, que además van a tener con control e identificación, a partir de ahora los visitantes del municipio depositarán los residuos en esas zonas de aportación. A partir de ahí, ellos estiman que el salto que tendrán pasarán de tener un rendimiento global del sistema cercano al 50% en el municipio, pasarán a estar ya en el 60%. En una vez cierren ese agujero que tienen en la gestión. Como lo han hecho, y veis que tienen detectados el nivel de usuarios del municipio, sus usos y costumbres, cómo se comporta cada uno, y además han establecido canales de comunicación distintos con cada uno de los núcleos. Es decir, ellos son capaces de comentarle al municipio de Chodos cómo deberían de hacer ese proceso de implantación y de comunicación con esos distintos usuarios que va a tener el municipio. Porque saben que buena parte del éxito del sistema tiene que ver con la comunicación que establezcan con esos agentes que pasan por el municipio. Porque si no son capaces de comunicar, difícilmente serán capaces de implicar
a los que son los receptores del servicio que estoy prestando en la consecución de los objetivos. Así que ellos sí que tienen diseñados el cómo hacerlo, y ahora ya son capaces de comunicar al resto de los municipios cómo ellos lo han hecho y cómo recomiendan hacer el proceso de implantación. Incluso ellos tienen ya materiales elaborados que ponen a disposición del resto en cuanto a lo que tiene que ver recomendaciones que reparten tanto a los vecinos como en las áreas, por ejemplo, en el albergue que tienen, que es de otra administración, porque el espacio natural, sabéis que Vistabella está a las faldas del Peñagolosa, mucha gente para ir al Peñagolosa pues pasa por Vistabella, incluso puede pernoctar en el albergue, y aunque la gestión del residuo que ahí generan debería de ser competencia de otra administración, pero al final la otra administración no está para llevárselo y el residuo le queda al municipio, con lo cual el municipio tendrá que hacer el esfuerzo de comunicarle a los que pasan por el albergue cómo hay que hacer las cosas, aunque no sea competencia suya. Incluso son capaces de decir cuáles son los problemas que se van a encontrar. ¿Dónde van a ir? Se van a encontrar con esas dificultades para aplicar un modelo de éxito? Porque ya lo han testado, ya saben por dónde van los tiros y saben que en el verano se les va a desbaratar todo. Que hay causas meteorológicas que en Vistabella del Maestrazgo pues sí que tienen más incidencias, son más duras, que se pueden encontrar con una falta de material, que se pueden encontrar con el desconocimiento tanto de la población residente como de la gente que viene ocasionalmente al municipio, que el tema de los enseres es un problemón, sobre todo cuando va la gente que solamente va en verano y en ese momento le da por cambiar todo el mobiliario de la segunda residencia, de la zona del chalet y que toca recogerlo y gestionarlo. Y además hay población que sube muy pocas veces y con la que es muy difícil interactuar. Con lo cual hay que generarse canales tanto de servicio como de comunicación diferenciados. Y además, como tienen detectados los problemas y han hecho esfuerzos por solucionarlos, son capaces de recomendar cómo hay que hacerlo. Pero a partir de ahí, tienen una foto, que esta es la foto que al final convence al resto de los municipios. El modelo implantado, Chodos, Benafigos, saben que en Vistabella ha generado estos impactos. Por ejemplo, ocupación local. Con lo que el ayuntamiento estaba pagando porque le gestionasen los servicios, ha sido capaz de generar 3 puestos de trabajo en el ayuntamiento para gestionarse el residuo. En un municipio pequeñito, donde uno de los principales problemas es la falta de puestos de trabajo para los residentes en el municipio, han conseguido uno de los grandes éxitos que siempre habían perseguido. ¿Cómo podemos promover la creación de puestos de trabajo en el municipio? Pues asumiendo un reto que parecía inabordable, lo han conseguido. ¿Por qué? Cambio normativo, ayudas, financiación, han encontrado cómo financiar los cambios que tenían que poner en marcha en el municipio y ahora todo esto han sido capaces de... Pero va y resulta que cuando hacemos la actuación, esa visión holística que Enrique comentaba antes que era necesaria aplicar muchas veces en los análisis, resulta que cuando yo intervengo en la gestión de uno de mis recursos en el territorio, porque hay una cuestión que sí que creo que no debemos de perder nunca de vista, y es que nuestros ecosistemas pequeñitos están implantados en el territorio y gastan recursos del territorio y tienen un impacto en el territorio que a veces hay que tener en cuenta, sobre todo cuando queremos hacer apuestas de cambio de modelo. Cuando han hecho el proceso de transformación en una de las cadenas de valor, se han dado cuenta de que parte de la astilla que utilizan para hacer el compost como estructurante les está sirviendo para gestionar recursos forestales que hasta ahora no se gestionaban y que además para la gestión de los recursos forestales también hay ayudas y que empieza a generar más recursos para una cadena de valor que ya de por sí
me era rentable, pero voy generando más recursos. Y además me permite solucionar otros problemas del municipio y además me permite generar más servicios. Con esa astilla que yo soy capaz de generar, además resuelvo un problema de quemas agrarias en el municipio. Esas quemas agrarias ya no se hacen porque estoy haciendo astilla, que además también lo hago con los recursos forestales de mi propio municipio. Para eso me hago un plan de aprovechamiento forestal y además esa astilla la utilizo para hacer una red de calor con calderas de biomasa, donde empiezo ya a diseñar la distribución de agua caliente a los vecinos del municipio. Y en tan solo 4 años están gestionando el residuo, están gestionando la transición energética, ellos están solventando el problema de la gestión forestal y de la gestión de los restos agrarios. Y todo eso, además, entrelazado, generando puestos de trabajo, dinamizando en economía local, aprovechando una oportunidad, un cambio normativo y unas ayudas. Y han sido capaces de generar todo ese impacto en el territorio. Un municipio que no tenía ni recursos ni personal cuando deciden abordar todo el problema. Y con todo esto se atreven a hacerles una propuesta al municipio de Chodos para generar esa transición y copiar el modelo de desarrollo en el propio municipio. La fracción orgánica, que es lo más difícil al final de acabar gestionando en este modelo, lo que le proponen al municipio de Chodos es que se lo lleven a Vistabella y que ellos, de momento, les harán el proceso de transformación del residuo orgánico a compost hasta que sean capaces ellos de poner en marcha, si quieren, una pequeña planta de tratamiento. Y también les recomiendan cómo gestionar, sobre todo, la relación con los grandes productores. Ellos no tienen un impacto de actividad industrial, pero sí de grandes productores, sobre todo el tema del sector Horeca, y cómo poder establecer ese sistema para que no les genere grandes distorsiones. Y les hacen incluso una propuesta, después de analizar los flujos de personas que tienen en el municipio, de cómo recoger el residuo entre semana, en lo que es el periodo en el verano y en el resto del año. Resultado, este compost, con una etiqueta que es suya, que no, pero este compost es un compost comunitario que lo envasan en formato pequeñito, que esto es casi más un regalito, y en Big Bag, que la gente puede retirar con sus remolques para poderlo utilizar como abono. El sistema es un sistema, además, con un bajísimo coste económico. Sí que es verdad que necesita un recurso humano formado, pero es con composteras que en el mercado se compran entre 90 y 120 euros y formación en materia de compostaje en estos momentos en la Comunidad Valenciana se está haciendo en bastantes sitios, con lo cual la formación como maestro compostero la puedes tener de manera gratuita en bastantes sitios y el resultado es el que veis. En estos momentos ellos han sido capaces de gestionarse anualmente 35 toneladas de abono orgánico. Abono orgánico que es un compost porque tiene un nivel de impropios bajísimo, es decir, están en un nivel de impropios inferior al 3%, cuando la ley habla de un 20%, y esto es lo que están gestionando, o sea, lo que están generando en toneladas de los scraps, que van hasta donde ellos lo dicen. Han llegado hasta trabajarse mucho la huella en el municipio y han minimizado el impacto que genera el transporte utilizando autocompactadores. Cuando hicieron la primera consulta en la Dirección General en el año 20 les dijeron que los autocompactadores no se podían utilizar porque en este momento nadie los estaba utilizando, pero cogieron casos de otros territorios en el ámbito nacional donde sí que se utilizan incluso como puntos de transferencia y a partir de ese momento se ha abierto una nueva posibilidad en la materia de gestión que es utilizar autocompactadores que disminuyen muchísimo los viajes a planta
desde los municipios, sobre todo los municipios pequeños de interior. Porque era una obsesión reducir al máximo el transporte hasta planta. Como veis, ellos han sido capaces de generarse incluso los mecanismos de relación con gestores autorizados en cada uno de los flujos, de manera que controlan todo lo que se genera y dónde va. Esa es la foto en kilos real del municipio. Y esta era la foto que a nosotros nos parecía más interesante. Hay una cuestión que fue el análisis de la oportunidad. La oportunidad, nueva normativa, había una inversión que podían acometer porque había fuentes de financiación. Tenían un objetivo en el municipio clarísimo, que es ir hacia el residuo cero y minimizar lo máximo el impacto que se genera en el municipio, buscando una huella que cada vez fuesen pudiendo reducir más. Y esto es lo que ellos entienden como clave. Divulgación y transparencia, comunicación de los logros, de las dificultades, de dónde están los problemas, la cooperación y coordinación entre entidades locales. Hace falta un esfuerzo de coordinación entre actores y ahí es donde más se han volcado, y resultaba evidente que había que involucrar a la población porque eran los actores fundamentales en el municipio. Y con eso ellos han conseguido no solo alcanzar los objetivos que buscaban, sino generar un modelo de gestión de recursos en el territorio que ahora, y era la parte que nos parecía más importante, son capaces de exportar como modelo de gestión a municipios de alrededor. Es decir, no solamente han generado una experiencia de éxito, sino que además son capaces de compartirla y generar un modelo de éxito compartido de gestión de recursos en el territorio. Y bueno, eso queríamos que fuese nuestro granito de arena de aportación en cuanto a lo que es la relación con muchísimos actores que hay alrededor y que hay que involucrar en nuestros procesos de transformación, porque precisamente la economía circular tiene una mirada sistémica, holística, que no podemos perder de vista y que además hay que dedicarle un tiempo y un esfuerzo, que es uno de los grandes problemas y una de las grandes dificultades. Muchas gracias.